Y bueno, vamos a resolver el problema que dejamos pendiente, ¿no? Déjenme, entonces, comienzo a compartir. Bien, y bueno, abro todo. Van a estar bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Este era el problema que habíamos dejado. Dijimos que encontrar la longitud de la cicloide. Bueno, la voy a intentar dibujar para recordar cómo era. Nada, voy a dibujar lo que nos interesa, ¿no? Es decir, cuando θ va de 0 a 2pi, ¿no? Que sería una curva como esta, ¿no? Entonces vamos a encontrar esa longitud, ¿no? Bien, entonces pues ya sabemos, ¿no? La fórmula, bueno, la voy a poner aquí. L igual a la integral de A. No le voy a poner de alfa beta como le habíamos puesto. De la raíz de x en dt al cuadrado más dt en dt al cuadrado dt, ¿no? Esta es la que vamos a ocupar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir calculando las partes que necesitamos, ¿no? Primero calculamos entonces la derivada de x, calculamos la derivada de y con respecto al parámetro que estamos ocupando, ¿no? Ya eso ya lo habíamos platicado la clase de ayer, donde en este caso se ve que el parámetro es θ, ¿no? Es el que está variando conforme yo voy evolucionando el problema, ¿no? Entonces, la derivada de x con respecto de θ es igual a la derivada de esto. R es una constante, la podemos sacar de la derivación y nada más me va a quedar 1. La derivada de seno es coseno. Por un lado, y por otro lado vamos a tener que de y de θ es igual a esto de acá, que igual, ¿no? En este caso, tengo que R es una constante, la sacamos. La derivada de 1 es 0 y la derivada de coseno es menos seno, entonces me va a quedar seno positivo, ¿no? Déjenme, igual puedo quitar el paréntesis. Entonces ya, tengo las dos derivadas, pues nada más las sustituimos, ¿no? Y sabemos, en este caso, que θ va de 0 a 2pi, ¿no? Entonces, L es igual a la integral de 0 a 2pi de la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Me quedaría R cuadrada que multiplica y R cuadrada que multiplica a esto al cuadrado, ¿no? 1 menos seno de θ al cuadrado más R cuadrada seno cuadrado de θ, ¿no? Entonces, ya nada más hay que empezar a hacer álgebra, ¿no? Bueno, se ve que aquí tengo una R cuadrado que está multiplicando a este factor y a este de acá, ¿no? Entonces lo puedo sacar y lo puedo sacar hasta de la raíz, ¿no? Yo lo puedo factorizar y luego sacar de la raíz. Déjenme, entonces lo hacemos, nada más voy a quitar esto porque nada más se los quería mostrar. Entonces, este es igual a, y lo puedo sacar hasta de la integral, ¿verdad? R, integral de 0 a 2pi de la raíz de eso, ¿no? De una vez lo podemos ir desarrollando y entonces, ¿qué me quedaría? 1 menos 2 veces coseno de θ más coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, ¿no? Profe, una Sí, duda.
Sí, ¿Por dime. qué salió R y no R cuadrada? Ah, porque lo saqué lo saqué de la raíz. Entonces lo Ah, factorizo ok. primero y luego ya lo saco de la raíz. Sí, exactamente. Por eso que, Gracias. sí, no, de qué. Igual ahí me van diciendo como siempre si una cosa por ahí, porque también puede ser que se me hubiera podido equivocar, ¿no? Ok, entonces me queda con respecto a teta. Aquí viene todavía está la parte sencilla. Aquí podemos, por ejemplo, factorizar, bueno, sí, podemos más bien asociar estos. Ya sabemos que esto me va a dar un 1. Entonces, con este 1 me va a dar un 2. Entonces, me va a quedar, déjenme lo pongo aquí, nada más para que no nos perdamos. R, integral de 0 a 2pi, la raíz de 2 menos 2 coseno de teta, ¿verdad? De teta. Y ya se ve que también puedo factorizar ahí un 2 y si quiero lo puedo sacar, ¿no? Me queda ahí una raíz de 2, pero no pasa nada. Lo importante aquí, o la pregunta para ustedes ahora, sería, ¿cómo integro esto? Voy a sacar el 2 para dejárselos más. No me conviene sacar el 2. Nada más lo voy a factorizar para que les quede más claro. Y que me digan, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esa? Era una sustitución muy, bueno, más bien se utiliza una identidad trigonométrica bastante común que generalmente se enseña cuando estamos viendo, bueno, en el tema de integrales trigonométricas, que bueno, en este caso creo que no lo revisaron tanto, pero bueno, ahorita lo planteo, déjenme nada más lo escribo, que me quede ya bien la, la raíz. Entonces me quedaría 2 que multiplica a 1 menos coseno de teta. De teta, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Generalmente, cuando tengamos este tipo de integrales, pues lo que queremos hacer, como ya habíamos visto en otras ocasiones, bueno, como generalmente se ve más bien, si queremos llevarlo a alguna función trigonométrica que esté al cuadrado, ¿no? De esa manera ya sé que si esto lo pongo al cuadrado, ya con la raíz se me va a ir y todo se hace sencillo, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa relación. Para lo cual entonces vemos, quería ver cómo lo escribía. Relación de seno cuadrado de teta. Ah, bueno, ya sé. Con el ángulo. Con un ángulo doble, ¿no? Digo, nada más así. Y también podemos tener la relación, digo, ahorita no sé cuál voy a ocupar, nada más déjenme las escribo las dos. El coseno cuadrado de teta, igual, con un ángulo doble. Entonces, ya no vi si tengo a alguien pendiente, no. Entonces, aquí esa sería mi pregunta. ¿Cómo se relaciona el seno cuadrado o el coseno cuadrado de teta con un ángulo doble? No sé si la recuerdan, pero si no, lo que podemos hacer es, bueno, la que yo sí me sé, o bueno, yo espero que la tengan más presente, lo voy a poner aquí y ahorita seguimos con el problema, ¿no? Es como un paréntesis. El coseno de 2 teta, este es un ángulo doble, ¿a qué sería igual? O el seno de 2 teta, ¿a qué sería igual, no? Entonces, esto de aquí ya sé que lo puedo ver como coseno de teta más teta, exactamente lo mismo, y entonces podemos utilizar, y este igual, ¿no? Digo, no sé cuál vamos a ocupar ahorita, pero se las pongo para que la recuerden. Entonces, se los he dicho, igual les digo, es pues a lo mejor es útil para memorizar, ¿no? Digo, hay muchas cosas que les digo que en matemáticas, lo bonito de las matemáticas es que no hay que memorizar nada. Esto se podría hacer la deducción, que creo que también se los he comentado que se podría deducir cómo se puede ver un ángulo doble con base en áreas de triángulos. Si les interesa, igual luego lo vemos. Bueno, si nos da tiempo y si les interesa, si no, también les puedo mandar unas notas, ¿no? Pero entonces, esta relación doble lo puedo poner como el coseno de teta o el coseno de teta
como aquí tengo menos, digo, como aquí tengo más, me va a quedar menos. Seno de teta. Seno de teta, ¿no? Y esta sería seno de teta coseno de teta más coseno de teta, seno de teta, ¿no? Esa sería la relación. Y se ve que en este caso, para esta de aquí me puedo poner como coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, ¿no? Entonces, es otra relación que tenemos ahí de los ángulos, ¿no? Esto de aquí es lo que se puede demostrar, que se puede ver de esta forma así. Bueno, ahorita créanmelo y si les interesa luego lo checamos, ¿no? Entonces tengo una manera de relacionar el coseno de 2 veces el ángulo con el coseno cuadrado y el seno cuadrado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo un coseno de teta. Entonces, quiero ver cómo lo podría yo ver, ¿no? A lo mejor aquí podría utilizar teta medios para llegar a esto. Pero aquí tengo la resta, ¿no? Tengo 1 menos el otro ángulo, ¿no? Entonces podríamos ver cómo lo podemos reescribir. Esto de aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que también lo podría reescribir como el coseno cuadrado de teta menos 1 menos el coseno cuadrado de teta, ¿verdad? Es la relación que yo ya conocía para el seno, ¿no? Cuadrado. Que es igual al coseno cuadrado de teta menos 1 más el coseno cuadrado de teta. Entonces, esto es igual a 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1. Entonces, me voy para acá y entonces podemos ver que ya uniendo, coseno de 2 teta es igual a 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1, ¿no? Y esto implica que yo podría poner que el coseno cuadrado de teta es igual a coseno de 2 teta más 1 entre 2. Y yo puedo utilizar también la otra relación. En lugar de sustituir esto de aquí, a lo mejor puedo decir, mejor vamos a sustituir la relación con el coseno. Y ver cómo se ve. De forma, sí, de forma que yo podría despejar más bien el seno que me va a quedar doble. Aquí ya me va a quedar un seno cuadrado. Acá me va a quedar un seno cuadrado. Y entonces yo podría ver que el seno cuadrado de teta es igual al coseno. Bueno, lo puedo ver al revés. 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2. Igual este se mantuvo el coseno ángulo doble porque lo saqué de la misma relación. En este caso, ¿no? Y lo podemos utilizar para algunas otras relaciones, que ahorita no voy a entrar más en detalle para no hacerlo tan largo, pero se ocupan generalmente entonces para integrales de funciones trigonométricas. Entonces ya tenemos esta relación que tengo aquí señalada, pues se ve que se parece mucho a esta de aquí, ¿no? 1 menos el coseno de teta. Aquí tengo 2 teta, pero pues no pasa nada, ¿no? Lo puedo dividir todo entre 2 y lo tenemos. Entonces, y este 2 de aquí, yo lo puedo también factorizar, ¿no? De forma que yo podría escribir, más bien lo pongo para este problema, entonces, como yo quiero el coseno de solamente teta aquí, vamos a tomar 2 veces el seno cuadrado de teta medios. Y ese es igual a 1 menos el coseno de teta, que es lo que buscaba originalmente, ¿no? Esto de acá. Entonces, esto implica que yo podría escribir, aquí tengo un 2, acá tengo un 2, pues me va a quedar 4, ¿no? Me va a quedar entonces 2 veces la integral de 0 a 2pi de la raíz de este 2 con este 2, 4 veces el seno cuadrado de teta medios. De teta. Y entonces, ahora sí,
Esto, bueno, ya vamos a hacer el último paso. Lo puedo factorizar el 4. Bueno, perdón, factorizar. Lo puedo sacar de la raíz, me queda 2, entonces me va a quedar 4 veces la integral de 0 a 2pi de el seno cuadrado, con la raíz me va a quedar seno de teta medios, ¿no? De teta. Si somos estrictos, digo nada más porque todo esté bien definido. Se fijan, aquí cuando yo saco la raíz del cuadrado, tendría que tener el valor absoluto del seno. O sea, aquí tendría que haber puesto las líneas con las que estoy trabajando, ¿no? Sin embargo, cuando yo estoy tomando este teta medios, ¿qué le estoy haciendo bueno, al dominio? Nada, me voy a quedar con la mitad, ¿no? Es decir, donde seno es positivo. Nada más la primera parte, ¿no? La primera jorobita. Entonces ya sé que seno es positivo en ese dominio y entonces no pasa nada con que no ponga el valor absoluto, ¿no? Pero nada más con la consideración que si hacemos esa operación de la raíz de un cuadrado, tenemos que considerar el valor absoluto, ¿no? Y luego ya hacemos el análisis para ver qué parte estamos considerando, ¿no? Pero bien, entonces ya tenemos todo bien definido aquí y ya no hay mucho problema, ¿verdad? Ese lo podemos resolver directamente con podemos tomar U es igual a teta medios. Entonces, du es igual a un medio de teta, ¿no? Entonces, aquí tengo el de teta, me tengo que llevar el 2, entonces me va a quedar, esto es igual a 8 veces la integral. Espérenme. Me falta un R, ¿no? Por aquí traíamos un R. Aquí, ¿no? Este de acá. Este R de acá no lo había considerado, nada más copié esta integral de 4, ¿no? Entonces, aquí me quedaría 4R. Y aquí entonces ya me quedaría 8R de la integral, déjenme la dejo así de momento, del seno de U de U. Y podríamos calcular las límites de integración nuevos, ¿no? Cuando teta es igual a 0, ¿cuánto vale U? Pues 0 mismo, ¿no? Y cuando teta es igual a 2pi, esto vale pi. Así nos queda entonces la integral, ¿no? Entonces, esto es igual a 8R, que la integral de seno me va a quedar aquí, menos el coseno de U, ¿no? Coseno de U evaluado de 0 a pi. Entonces, este es igual a 8R, que multiplica, menos el coseno de pi es igual a menos 1 a 1, y menos el coseno de 0 es igual a, bueno, me queda menos, con el menos de acá me va a quedar más, ¿no? Más 1. Entonces, esto me va a quedar 16R, ¿no? Eso es lo que vale la longitud de arco. Nada más depende de cuánto valga este objeto que puse a girar, ¿no? Digo, más o menos, ¿no? Ese sería el objeto que está girando, ya saben, ¿no? Que la va formando. Entonces, bueno, más o menos creo que no hay mucho problema. Igual seguimos viendo la longitud de arco. Aquí nada más era revisar pues digamos, esta técnica de integración para funciones trigonométricas, ¿no? Cuando tengan ese ángulo doble. Y podemos tener algunos otros casos. Por ejemplo, utilizamos ahorita esta. Podríamos ver cuando se utiliza esta, pues cuando tengamos el signo más. Y podemos tener cuando tenemos, a lo mejor dentro del integral, un seno por un coseno, cosas por el estilo, ¿no? Que es cuando se utiliza esta de acá. Y bueno, y algunas otras que hay, ¿no? Pero bueno, nada más quería repasar esa parte de las integrales de funciones trigonométricas. Bien, entonces regresando, ahora sí, lo que estamos escribiendo a las curvas en el espacio. El espacio. Teníamos
Nada más para volver a escribir, ¿no? Que podríamos escribir R de t igual a f de t en i más g de t en j más h de t en k, ¿no? Por lo tanto, la longitud de arco, de A a B, me quedaba como la raíz de la derivada de f con respecto de t al cuadrado más la derivada de g con respecto de t al cuadrado más la derivada de h con respecto de t al cuadrado, ¿no? De t. Y esto de aquí lo podríamos escribir ya con lo que ya platicamos ayer, la integral de a a b de la norma de r' de t de t, ¿no? Bien. Y entonces ahora sí, con esto digo nada más era para recordar, calculemos. Ejemplo 2 le voy a poner. La longitud de arco de la hélice, ¿no? Una definida como R de t coseno de t en i más, ahí déjame ver que no se me vaya muy allá, coseno de t en j más t en k, ¿no? Desde el punto aquí 1,0, 1,0,0 a 1,0,2. Bien, entonces ahí tenemos el problema. Se ve, digamos, del punto inicial y del punto final, considerando que tengo el valor de K nada más definido por T, que voy a hacer nada más un ciclo completo, ¿verdad? Entonces se ve claramente que mi parámetro T va a variar entre 0 y 2pi. Sí, lo podríamos ir viendo con las otras funciones, ¿no? Sí, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y en 0 es 0, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0 y t es igual a 2pi, ¿no? Entonces ve que esa va a ser la variación del parámetro t. Entonces ya nada más tenemos que sustituir la definición que dimos acá arriba, ¿no? Entonces, bien. Sabemos, o bueno, tenemos que R' de t es igual, la derivada del coseno es menos seno, en i, más coseno de t en j, más 1, ¿verdad? Bueno, más k nada más. Tenemos esa es la derivada y ya nada más tenemos que sacar la magnitud. Esto implica que la magnitud o norma de R' de t es igual a la raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado de t más 1.
Y esto se ve que es igual a raíz de 2. Y entonces ahora sí ya nos tenemos que sustituir. L es igual a la integral de 0 a 2pi de esto de acá, ¿no? Entonces me va a quedar de la raíz. Bueno, lo voy a poner completo, nada más para que se vea claramente dónde salió. De t, que es igual a la integral de 0 a 2pi de la raíz de 2 de t. Y entonces esto es igual, la raíz de 2 la podemos sacar, nada más me va a quedar la integral de dt de 2pi, entonces me va a quedar 2 raíz de 2 pi. Profe, una pregunta, ¿por qué Dime. pasó de menos seno a seno? Porque ahí estaba el cuadrado. Entonces ya nada más directamente, Ya lo vi. sí. Gracias. Sí, o sea, debí de haber puesto el signo menos adentro del paréntesis, para que quede más claro de dónde salió, pero sí, ese lo quité pensando en que va a quedar positivo, ¿no? Pero sí, debería ser un signo menos, ¿no? Digo, para otro problema que resuelvan, sí poner toda la primera componente al cuadrado, la segunda componente al cuadrado y la última componente al cuadrado, ¿no? Entonces, se ve que también está fácil, ¿no? Le digo, esta hélice nos sirve mucho para ver varias cosillas que podemos definir para este tipo de curvas, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la longitud de arco la longitud de arco de la hélice y ahora lo que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿y si cambia, esto cambiaría si cambio la parametrización? Nosotros habíamos visto que tenemos muchos tipos de parametrizaciones, ¿no? No va a cambiar la curva o no debería cambiar la curva si yo tengo diferentes parametrizaciones. Por ejemplo, déjenmelo ahora. Con la parametrización. Por ejemplo, pensemos en la curva R de t igual a, vamos a poner ahorita nada más de forma simple, t, t cuadrada, t cúbica. Con t menor igual que 2, mayor igual que 1, ¿no? Simplemente así, una curva que eso se ve que como esto está al cubo y esto está al cuadrado, nada va a ser creciente, ¿no? Y va a crecer rápidamente. Bueno, lo subí a graficado ahorita que estamos en la computadora, pero no se me ocurrió de momento. Déjenme un segundo nada más para hablar bien específico, ¿no? De la curva. Bueno, mi pregunta en lo que escribo en lo que hago la gráfica, la curva tal. Ahora, cambiamos. Cambiamos la parametrización con t igual a e a la u, por ejemplo. ¿Cómo quedaría? Entonces, nada más rápido. Gráfico en lo que ustedes me dicen que por el chat cómo quedaría la nueva R de t. Obviamente lo que queremos es que no cambie que abrir por andar viendo rápido. No queremos que cambie la curva como tal, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es, pues sí, sustituir los valores que teníamos ahora de las componentes, pero no sé.
estoy abriendo. ¿Cómo se llama? Pero cambiando el dominio. Lo voy a poner aquí ya. Quería ponerle la gráfica, pero no encuentro ahorita el GeoGebra. Quedaría entonces R de U igual a, por ejemplo, aquí me queda E a la U, coma. Como ahora T es igual a E a la U, me quedaría E a la 2U y me quedaría E a la 3U, ¿no? Es otra parametrización, se ve que está respetando exactamente los crecimientos como era. Obviamente ahorita está creciendo T muy rápidamente, está como la exponencial. Y lo que queremos hacer es que esta curva, digo, la voy a intentar graficar aquí, a ver si más o menos se ve. Es una cosa así como que crece muy rápidamente hacia nosotros, ¿no? Está creciendo X y en X, en Y y Z rápidamente, ¿no? Es una cosa más o menos así. Y yo con esta nueva parametrización quería obtener la misma curva, es decir, que no cambie la longitud. La longitud de arco no debe de cambiar si nosotros cambiamos la parametrización. Entonces, si nosotros teníamos originalmente T de 1 a 2, ahora utilizando la exponencial, pues tendríamos que ver esto de a dónde va, ¿no? Por ejemplo, cuando T era igual a 1, ¿cuánto tiene que valer U en este caso? ¿A cuánto tengo que elevar la exponencial para obtener T igual a 1? Y la otra sería, ¿a cuánto tengo que elevar la exponencial para tener T igual a 2? Esta, a ver, se los voy a poner así y a ver, me dicen si sí se ve de dónde sale, ¿no? Esta sería 0 y ese sería logaritmo natural de 2. Si yo sustituyo logaritmo natural en la exponencial, me va a quedar la exponencial del logaritmo de 2, eso me queda 2 mismo nada más, ¿verdad? Y si yo elevo yo elevo lo que sea a la 0, eso me da 1, ¿verdad? Esa es como de las propiedades que ya conocemos, ¿no? Entonces, con este nuevo dominio, yo aseguro que la curva sea exactamente la misma longitud, ¿no? Y con esto de aquí, bueno, con esta representación que tengo que E a la 2U y E a la 3U, yo tengo el mismo comportamiento. Grafíquenlo, si pueden ahorita para ya no tardarme aquí viendo cuál abro, qué programa abro, pero grafíquenlo y vean exactamente que se tiene la misma curvita, ¿no? Obviamente, una parametrización va a ser más difícil que la otra. Si ustedes quieren calcular bueno, en este caso las dos son difíciles, pero se ve que esta es más difícil, ¿no? Si ustedes quieren calcular la longitud de arco de esta parametrización, se ve que va a estar complicado, ¿no? Porque aquí les va a quedar 1 más t a la cuarta, no, más t cuadrada, más 4 veces t cuadrada, más 9 veces t a la 6, ¿verdad? Ah, no, a la 4, ahora sí. Entonces, habría que hacer la raíz de esa cosa, ¿no? Que se ve que está complicada, ¿no? Y ya no digamos la exponencial, ¿no? En este caso, digo, un caso muy particular son las dos difíciles, pero la idea sería esa, ¿no? Que ustedes a lo mejor si pueden simplificar una integral, pues a lo mejor cambian la parametrización pensando en que sea más sencilla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no existe una parametrización que sea mejor que la otra. Si yo nada más me interesa graficar la curva, como lo habíamos ya mencionado, pues cualquier parametrización es buena, ¿no? Y entonces eso nos aporta un poco de subjetividad a cuando estamos trabajando, ¿no? Porque el problema es ahora de que pues, depende de yo cómo lo quiera poner, va a ser la parametrización. Y pues eso como que no conviene mucho en matemáticas, ¿no? Queremos que siempre tengamos, pues de alguna manera que podamos representar la curva sin que sea dependiente del usuario, o sea, en este caso de mi persona, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo la podemos parametrizar de una forma más objetiva, para lo cual podemos utilizar la longitud de arco. Recordando, entonces, bueno, esta aquí se les queda de tarea graficar. Entonces, tomemos nuevamente R de t igual a f de t en i más
G de T en J más H de T en K, ¿no? Con T menor o igual que B, vamos a ponerle mayor o igual que A. Y nada más como para que quede bien establecida también. Y R' de T continua. Y se fijan, en todos estos los hemos supuesto porque necesitamos que existe y sea continua para poder trabajar con ella, ¿no? Bien. Y recorrida, obviamente también como ya habíamos dicho, y recorrida una vez, ¿no? Solo una vez. Entonces, lo que podemos hacer, como ya habíamos visto, por ejemplo, a lo mejor voy a aplicar de una vez en este dibujito que tengo aquí. A lo mejor yo puedo decir que este es el valor de A. Y por acá podría poner el valor de B, ¿no? Y yo calcularía entonces la longitud que hay de aquí entre A y B, pensando que son entre los parámetros que varía T. Pero a lo mejor me gustaría hacer un poquito más, más general. Y bueno, yo quisiera encontrar una fórmula que me calcule la distancia de A hasta un punto cualquiera por aquí. Un punto T, por ejemplo. Y entonces ya nada más tendría que yo darle un valor a T y ya sabría cuál es la distancia. Entonces podemos hacer una función de longitud de arco que dependa del segundo valor que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, podemos definir la función longitud de arco vamos a llamarle, digo nada más para ponerle un nombre, como el nombre clásico, S de T, ¿no? Sabemos que depende de T porque es lo que le estoy diciendo. Yo quiero que dependa de este valor T hasta donde voy yo a medir la longitud, ¿no? Entonces, S de T, ¿a qué sería igual? Sería igual a la integral desde A. Yo sé que voy a medir la longitud desde A hasta un valor T, ¿no? Entonces vamos a ponerle hasta un valor T por acá. Y esto sería igual, como ya habíamos dicho, la magnitud de R'. Obviamente aquí no le voy a poner T como argumento para que no nos confundamos con este de acá. Sabemos que las variables de integración son mudas, entonces yo puedo poner cualquier valor, cualquier letra que yo quiera, ¿no? Entonces vamos a ponerle 1, por poner un número, una letra cualquiera. La magnitud de U y de U, ¿no? Estoy haciendo con respecto a U mismo, ¿no? Y esto lo que me estaría diciendo es que es la integral, nada más para dejarla más clara, de A a T de la raíz, ¿no? Ahí de X en DU, obviamente estamos haciendo con respecto de U al cuadrado, más de Y en DU al cuadrado, más de Z en DU al cuadrado. De 1. Entonces ya tenemos esta función que nos está diciendo, nos va a decir cuál es la longitud de la curva entre el punto A y el punto T cualquiera, ¿no? Es lo que tenemos que ver, ¿no? Ahora, pues ya es una función cualquiera, ¿no? Digo, no importa cómo la definís, si yo nada estoy pensando en ese, es una función. Y sabemos que existe la integral y todo eso, ¿no? Que bueno, esa es una cosa, bueno, se las voy a decir por si esa cosa no lo checaron también con tanta claridad. ¿Cuándo es una función integrable? Porque sabemos a lo mejor, digo, eso sí lo vieron creo que con calma, cuando una función es derivable, cuando se cumplen los criterios de continuidad y de los límites laterales, ¿no? Aquí entonces la pregunta sería para una integral en general, ¿cuándo podemos calcular la integral? Y la respuesta es que cuando el número de discontinuidades es finito. Y aquí lo pongo nada más como paréntesis rápido, pensando en esta parte que, bueno, nada más para que repasen, bueno, o se los comento, ¿no? Ya que en la otra no pudieron verlo con calma. Si yo, por ejemplo, tengo esta curva y quiero calcular el área bajo la curva entre estos puntos, vamos a pensar que le quito un punto aquí, un punto nada más, ¿no? ¿Cuánto va a variar el área? Entonces, solo es un punto, ¿no? Y voy haciendo una integral infinita, digo una suma infinita. Entonces, en realidad, esta va a ser exactamente el mismo valor. Le puedo quitar un segundo punto, le puedo quitar un tercer punto, un cuarto punto, 100 puntos si quieren.
Pero como estoy haciendo de todos modos la suma infinita, de todos modos la integral va a tener el mismo valor. Lo único que le pedimos entonces que el número de puntos que yo le voy a quitar que sea finito, ¿no? Es decir, que no sea un número infinito de puntos, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí estamos seguros que la integral existe, entonces la función existe, y no habría mucho problema entonces si tengo bien comportada mi función, que ahora entonces yo la derive. Entonces, esta función la podemos derivar. Y esto implica, por teorema fundamental, ¿qué es lo que tendría? Entonces, yo derivo de este lado, de S, obviamente depende de T, la derivo con respecto de T, y eso es igual, por teorema fundamental, entonces la derivada de la integral, pues se me van, o la integral de la derivada es lo mismo, y me va a quedar nada más que la derivada de la longitud de la función longitud de arco con respecto al tiempo me va a dar la norma de R de T. Entonces es algo también muy bueno, ¿no? Y entonces ahora sí, con esto yo ya tengo una forma, por ejemplo, de conocer S, podría conocer S, para parametrizar con respecto de esta función, ¿no? ¿Por qué me interesa parametrizar con respecto a esta función? Si se fijan, la longitud de arco va a estar directamente asociado al comportamiento de la curva misma. Entonces lo que me va a interesar es que yo tenga una parametrización que no dependa de mí, sino que dependa de la curva misma. Eso nos quita toda la subjetividad que podíamos haber tenido, ya no depende de, pues a lo mejor del sistema de coordenadas que estén manejando o de alguna otra cosa. Digo, la podríamos cambiar por conveniencia para hacer un integral o lo que sea, pero por lo menos de entrada podemos tener una parametrización que sea independiente de nosotros, ¿no? Ahora, eso es una de las cosas, ¿no? Ahora, si una curva R se encuentra en función del parámetro T, yo podría escribir, déjenme lo pongo, R en de T, entonces tenemos, podemos calcular S de T, ¿no? Que es todo lo que estuvimos haciendo ahorita, ¿no? La longitud de arco que depende con respecto al parámetro, ¿no? Pero entonces también podríamos en este caso obtener T como función de S. Y entonces ahora sí, el parámetro depende de la longitud de arco. Y si se fijan, yo podría poner la R de T que tenía igual a R de T que depende de S. Digo, hay muchas cosas aquí que teníamos que ver, que es una composición de funciones, todo eso, pero ya se ve que yo podría reescribir mi curva en términos de S, ¿no? Vamos a ver un ejemplo rápido ya para terminar esto y que quede claro cómo se está haciendo. ¿Qué es lo que la tarea lo que le está pidiendo, no? Hay un problema por ahí que para que calculen longitud de arco, que es lo que ya estuvimos haciendo, y hay otro problema que les dice que reparametricen la curva en términos de la función de longitud de arco, ¿no? Entonces, reparametricen. Ajá. La, pues la hélice misma. Con ecuación R de T igual a coseno de T y más seno de T J más T
acá, con respecto a la longitud de arco. Con respecto a la longitud de arco. Desde el punto, pues vamos a quedarnos con el mismo, ¿no? 1,0,0. Está, ¿no? Entonces, en la dirección, obviamente, en este caso, en dt, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, en este caso t se estaba incrementando, entonces sería la parametrización hacia arriba, ¿no? Normalita, ¿no? Sería la idea, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya tenemos de entrada, el punto inicial es t igual a 0, ¿no? Ese ya lo tenemos, ¿no? Y ¿cuánto vale ds en dt? En este caso, ¿no? Este es igual a la magnitud de r' de t, que es igual, nada más para que nos acordemos, a esto de acá, ¿no? Ya lo sabemos, entonces este es igual a raíz de 2. Igual en este caso nos quedó simplemente raíz de 2, pero podría ser que también dependiera de t, ¿no? No hay ningún problema con eso. Digo, se complica un poquito más, pero puede ser lo que quiera, ¿no? Entonces, si ya tenemos esto, pues vamos a calcular la función, ¿no? Esto implica que S es igual, bueno, a S de t nada más para dejarlo en claro que es función de t, la integral de 0, que ya lo encontramos, a t de r' de t. Perdón, estamos haciendo con respecto a 1. Nada más para que no nos confundamos. Y este es igual a la integral de 0 a t de la raíz de 2 de u. Y este es igual entonces, haciendo la integral, sacamos la raíz de 2, evaluamos en los límites y me va a quedar entonces que esto es igual a raíz de 2 por t. Y entonces esto implica que t es igual a s entre raíz de 2. Y entonces ahora sí, por lo tanto, la nueva parametrización es r de t de s. Es igual. Aquí digo, se podría poner nada más r de s, nada más se los pongo así para que quede más explícito que estamos parametrizando t con respecto a s. Me quedaría igual al coseno de s entre raíz de 2 en i más coseno, perdón, más seno. De s entre raíz de 2 en j más s entre raíz de 2. Y ya, esa tenemos entonces la parametrización. No tenemos ahorita de dónde a dónde varía s, porque lo tenemos nada más de forma general, ¿no? Es una función que va a depender de la longitud, ¿no? Hasta donde lleguemos va a ser exactamente cómo se va a definir esa curva, ¿no? Entonces, si te fijas, nada más es cosa de encontrar s y sustituirlo en la función, ¿no? Esta no está nada. Te dejo, bueno, ya nada más dos cosas rápidas. Una tarea moral si quieren. Representen, de parametricen, perdón, r de t igual a 2t
en I más 1 menos 3t en J más, esa está sencilla, ¿no? Esa es una línea recta, se ve que es una recta en el espacio con sus ecuaciones paramétricas, como ya las habíamos visto. Entonces, nada más es cosa de que esta se reparametrice desde 0,1,5. Y ya saben, ¿no? Es en dirección de cómo se va barriendo el parámetro t. Entonces, bueno, con esto, pues básicamente terminamos ahorita el tema de parametrización, bueno, de longitud de arco. Se ve entonces que ya tenemos varias cosillas para definir, para describir las curvas, ¿no? Tenemos por un lado el vector tangente que ya definimos. Tenemos por otro lado la longitud de la curva que ya también vimos, que hasta podemos hasta parametrizar con respecto a ella. Pero necesitamos ir describiendo de mejor forma la curva, ¿no? Todavía nos hace falta muchas cosas. Ahorita nada más tenemos el vector tangente que podemos ocupar. Pero si se fijan, entonces ahora lo que podríamos nosotros querer ver es, pues, cómo va variando ese vector tangente, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una curva que va variando primero muy suave, así con suave, 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 pues el vector tangente va a ir variando suave también, ¿no? Si tengo una curva que hace un cambio pronunciado de la dirección, pues el vector tangente también va a cambiar muy rápido con respecto al cambio en la dirección de la curva, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a tratar de, bueno, vamos a describir, ¿no? Porque también nos puede dar información, ¿no? Podemos ver exactamente cómo está cambiando la curva, ¿no? Ahorita, para no hacerlo más tardado, que no me lleve mucho más tiempo del que ya llevamos, aquí, bueno, déjenme, lo subo, lo copio y lo pego, que lo puse acá abajo como la vez pasada, ¿no? Para que no me tardara tanto, ahorita lo hago grande, nada más déjenme lo arrastro, escribiendo estas definiciones. Y se los copio y ahorita lo discutimos, ¿no? Nada más. Lo hago grande, ¿no? Entonces les digo, ahora queremos nosotros, dada la curva, entonces queremos ver cómo está cambiando y esto es lo que ya les decía, ¿no? Esto ya lo tenemos definido, nada más como recordatorio. Y entonces queremos ver cómo está cambiando la tangente, ¿no? De hecho, hasta aquí tenemos este dibujito que nos ayuda a entenderlo, ¿no? Digo, esto nada más es como para que le echen ojos, como también su tarea moral, esto que les puse aquí de texto para que no nos lleve más tiempo de la hora, que vean. Y es lo que les estoy diciendo, vean las rectas rojas, sería como la tangente que va cambiando muy suavemente. De esta recta a esta recta, pues se ve que no hubo mucho cambio, ¿no? En la dirección. Sin embargo, en este caso de aquí a acá, sí se ve que cambió drásticamente la tangente, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar a ver cómo está cambiando esta tangente, cómo tenemos esta curva que va cambiando suave y de repente aquí que cambia muy rápidamente, ¿no? Y luego vuelve a cambiar suavemente acá. Entonces se ve que necesitamos cambiar o ver cómo está cambiando la tangente, ¿no? Pero una cosa importante es que cómo está cambiando la tangente, pues va a estar cambiando conforme nosotros vamos recorriendo la curva. Entonces aquí yo la voy recorriendo. ¿Qué es lo que está cambiando al yo recorrer la curva? Pues por un lado está cambiando t, pero t en realidad es una cosa que yo estoy utilizando para estudiar la curva, ¿no? En realidad lo que está cambiando es la curva per se. O sea, podría yo pensar que más bien está cambiando la longitud de arco, ¿no? La función de longitud de arco, ¿no? Porque exactamente con respecto a la longitud de arco, yo tengo como en qué punto estoy de la curva misma, ¿no? Por eso es que más bien nosotros analizamos esto que les digo, este objeto extraño, la curvatura, como el cambio de la tangente conforme voy cambiando S, es decir, conforme la longitud de arco, ¿no? Obviamente, digo, conceptualmente se ve que más bien me conviene definir la tangente con el cambio en S, ¿no? Pero ya operativamente, pues no es tan común que yo conozca de antemano la S. Entonces nos conviene más bien calcular esta K que estoy poniendo aquí con respecto al parámetro T, ¿no? Entonces lo que les pongo aquí, ¿no? Más rápidamente. Nosotros queremos calcular entonces el cambio de T con respecto de S, entonces lo podríamos despejar. Esto es la magnitud. Obviamente aquí nada más nos está interesando cómo cambia, ¿no? Por eso es que lo ponemos como la magnitud.
Si esto va cambiando en esta dirección y de repente cambia aquí en una dirección y cambia acá en otra dirección, no me interesa de momento la dirección, solamente cambió mucho o no cambió mucho. Pues que lo ponemos como la magnitud, nada más me interesa entonces esa parte, ¿no? Déjenme aquí, porque aquí me faltó la otra línea, porque básicamente no es un valor absoluto, sino es la magnitud del vector, ¿no? Del cambio en el vector. Entonces, si fijan, aplicando regla de la cadena, yo la puedo despejar. Yo sé que el cambio o la derivada del vector tangente con respecto al parámetro t, lo puedo ver como la derivada del vector t con respecto a s, multiplicado por el cambio de s con respecto de t. Entonces, eso lo puedo despejar. Por ejemplo, me interesa esta de aquí, como les decía. Esto está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces ya me queda esto de acá, ¿no? El cambio de t, del t tangente con respecto al parámetro t, entre el cambio de s con respecto de t. Esta cosa de aquí es lo interesante, que ya sabíamos quién era, ¿no? Sabemos que esa derivada es r', la magnitud de r'. Entonces yo al final podría calcular la curvatura de esta forma, ¿no? 1 entre la magnitud de r' multiplicado por el cambio del vector t con respecto a t, ¿no? Y bien, eso es lo que, bueno, ahorita le digo, ahorita lo oí rápidamente, denle una, como tarea moral, una leída a este parrafito, que todo lo que les dije ahorita es lo que tengo escrito ahí, y ya el próximo lunes vemos algunos ejemplos, ¿no? Ya para que quede más claro. Vamos a ver esta ecuación, cómo se aplicaría, y veríamos también cómo podemos aplicar algunas otras definiciones, ¿no? Porque a lo mejor esta, pues no nos sirve de tanto, vamos a ver algunas otras definiciones, y vamos a ver otras formas que tenemos de estudiar las curvas, ¿no? Ahorita ya tenemos entonces la curvatura, que nos está diciendo cómo cambia el vector tangente, y luego vamos a ver, como ya les había dicho, los otros cambios, ¿no? Ahorita ya tengo entonces, si el vector tangente va cambiando así, ya si cambia mucho, cambia poco, me falta ver si cambia en esta dirección, y luego si se retuerce y varias otras cosillas de la curva como tal, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos con más calma, pero sí quería esto, pues adelantárselos, como dejárselos de tarea para, pues avanzar. Le digo, ya ahorita, ya saben cómo son estos, los semestres siempre, ¿no? Siempre hacia el final del semestre se empiezan a apretar un poquito los tiempos, pero bueno, ya es el último jalón, ya nada nos falta definir un par de cositas. Y bien, si no hay dudas de lo que vimos, bueno, de todo lo que platiqué el día de hoy, entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Ninguna duda? No, profe. No, profe, No, profe, todo bien. gracias. ¿Va? Entonces, Gracias. bueno, les encargo esto de aquí para que lo lean con calma. Si no, lo importante es lo que les puse ahí con flechita hacia el final, y ya entonces hacemos los problemas el siguiente lunes. Nos vemos, que bueno, que tengan buen viernes 13 y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Gracias, Hasta el profe. lunes. Gracias, profe. Nos Que vemos. tenga un bonito día. Gracias igualmente para todos. Gracias, Bonito día, profesor. todas. Nos vemos. Profe,